Hace más de 2000 años, Arquímedes gritó ¡Eureka!, al descubrir una verdad que cambiaría la historia. Hoy, esa misma chispa de genialidad vive en cada rincón de nuestra sociedad. En Eureka revelamos a las mentes brillantes que, aunque no tan famosas, están dejando una huella imborrable en el mundo. Bienvenido a Eureka. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Eureka. Hoy vamos a estar hablando de actualidad política. Vamos a estar atravesando cómo viene la actualidad de nuestro país en cuanto a democracia, en cuanto a uno de los partidos más importantes que tiene el panorama político, y es por eso que hoy recibimos acá a Hernán Rossi, secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y también secretario de la Casa de Santa Fe. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Bueno, bien, contento de estar acá acompañándolos. Bueno, un placer poder tenerte. Sos un referente dentro del espacio, dentro de la Unión Cívica Radical. También estás ahora de forma activa ocupando un lugar importante. Y es por eso que me interesa saber, así como para empezar, cómo ves la actualidad política, el panorama la era Milei que empezó promediando el año, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que a Milei hay que analizarlo un poco antes que a Milei, ¿no? Creo que Milei es una consecuencia de algunas cosas que pasaron antes. Desde mi punto de vista fue la irrupción del populismo en la Argentina. Y la irrupción del populismo en la Argentina fue lo que vino después que se rompió el Pacto Democrático de 1983. ¿Qué es esto? Ujú. Esto significa que cuando refundamos la democracia con Raúl Alfonsín, pensamos una democracia plural, una democracia que nos contuviera a todos, una democracia que no se manejara en la lógica amigo-enemigo, ¿no? Donde se podía ganar elecciones, perder elecciones, estar en la oposición, en el oficialismo, valía la alternancia, valían los acuerdos políticos. De hecho, la Convención de 1994 fue la que puso en la letra de la Constitución ese pacto democrático, hasta que vino la crisis de principio de siglo y vino el populismo. El populismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda, siempre es populismo y siempre para existir necesita de un enemigo. Y eso es peligroso para la democracia tal cual nosotros la concebimos. Y Milei es un capítulo más de la vigencia de ese modelo populista que, por supuesto, la democracia todavía existe porque existe la posibilidad de elegir a nuestros representantes, es decir, hay elecciones libres en la Argentina. Existe el Parlamento, existe débilmente la división de poderes, existe una justicia, entre comillas, independiente, existen unos partidos políticos que están cada vez más asediados. Bueno, sí, todo eso existe, hay democracia, pero estamos muy lejos de aquella democracia que nos imaginamos en 1983. Con lo cual, para mí, Milei es una consecuencia más, es un capítulo más del populismo en la Argentina, debo decir que mucho más peligroso que el que tuvimos antes. Ujú. Lo vemos en su estética, lo vemos en tratar de implantar a la mentira permanente y al asedio permanente, ¿no? Sobre todo en esta época de redes sociales, a la impunidad para manejarse. A ver, hace poco tuvimos en un mes 2 ataques al Comité Nacional del Sí. Radicalismo y nosotros podemos discutir mucho sobre eso, pero yo me quedo con algo. Quisieron decir que lo podían hacer a cara descubierta, que lo podían hacer con toda impunidad. Eso significa que pueden entrar a tu casa, a la mía, a la del vecino, con impunidad. Mirá, lo estoy haciendo, puedo entrar a tu casa. Y eso es un mensaje mafioso, Ujú. incompatible con el sistema democrático, sobre todo cuando estamos hablando de atentar contra un partido político que es puntal de la democracia según la letra de la Constitución. ¿Y cómo ves particularmente, ¿no?, en esto que decís del populismo y la búsqueda de un enemigo en común? Desde que empezó en campaña, particularmente, bueno, lo trajiste a Alfonsín, particularmente Milei empezó a hablar con un discurso muy fuerte en contra de Alfonsín, del radicalismo en sí, como tomándolo como si fuese de alguna forma un enemigo, pero parece que ahora está eligiendo confrontar en contra de Cristina y simplemente hay como que está emperrado con el radicalismo en atacar y que está todo mal y elige como contrincante al peronismo kirchnerista, ¿no? ¿Cómo lees Bueno, son dos este cosas. enclave que tienen? Es evidente que el populismo, en este caso un populismo fascista,
se perfecciona, ¿no? Va encontrando la manera de mejorar las formas en las cuales busca lograr su objetivo. Entonces son dos cosas distintas. A Cristina la necesita para poder tener el adversario frente a la sociedad y para poder producir esa lógica de amigo-enemigo, ¿no? Y porque necesita mantener vivo aquello que le permite mantener su base electoral, porque hay una base electoral muy grande que jamás quisiera volver a vivir el kirchnerismo. Entonces, por eso lo necesita. Al radicalismo necesita destruirlo, porque el radicalismo es la única o una de las pocas fuerzas políticas de la Argentina que puede retomar la senda democrática pluralista del 83. Entonces, al kirchnerismo necesita mantenerlo vivo, al radicalismo necesita destruirlo. Y en el camino se fue perfeccionando, ¿no? Cuando arrancó atacando al radicalismo, el hiperinflacionario de Chascomús, el peor gobierno de la historia. Más atrás incluso se fue hablando de Hipólito Yrigoyen, el primer gobierno populista de la historia. Todo lo que tenía que ver con el radicalismo, de alguna manera lo ponía como el adversario, hasta que se perfeccionó. Hoy el enemigo es el kirchnerismo y nosotros somos lo que hay que destruir. Por eso que no les interesa de ninguna manera ni siquiera ponernos enfrente. Vienen a rompernos y por eso vienen a buscar a los nuestros, pero para que se queden adentro nuestro. ¿Viste esa frase de que yo soy el topo que vengo a destruir al Estado desde adentro? Bueno, también la Libertad Avanza quiere ser el topo que viene a destruir el radicalismo desde adentro. Por eso no nos tiene que llamar la atención todo lo que hacen para llevar a algunos correligionarios, entre comillas, débiles éticamente, que terminan cayendo en sus redes, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a entrar ahí porque me interesa saber también tu opinión y ver cómo está el panorama actual del partido. Pero ya que lo estábamos nombrando a Raúl, la vuelta a la democracia, el pacto democrático, todo esto que nosotros supimos volver a conseguir, ¿no? De alguna forma. Quería preguntarte qué es lo que ves que falta hoy realmente dentro, no a nivel gobierno, ¿no? Porque eso me parece que queda claro cómo lo ven ellos, pero a nivel sociedad, a nivel social, ¿cómo ves qué es lo que se perdió, que se terminó eligiendo algo tan extremo, tan fuera del panorama y del acuerdo, como puede ser el gobierno que se muestra hoy, una persona que habla hacia afuera y enfáticamente en contra del Estado? No, yo siempre digo que en una democracia de avanzada, la alternancia y la posibilidad de cambiar por parte de las sociedades es lo mejor que le puede pasar a una democracia. Las sociedades tienen derecho a cambiar. Los que no tenemos derecho a cambiar somos los partidos políticos. Los que tenemos que mantenernos fieles a nuestros principios, a nuestros valores y a nuestros programas, somos los partidos políticos, porque entonces cuando la sociedad quiera volver a cambiar, va a encontrar qué votar. El problema es esta idea de ser oficialismo permanente. Alguien dijo en nuestro partido oficialismo del cambio. ¿Qué es ser oficialista del cambio? Es tremendamente antirradical esa frase. Si es algo que no somos los radicales, es oficialistas, ¿no? Y aparte, ¿qué es el cambio? El cambio puede ser bueno, el cambio puede ser malo. ¿Qué es ser oficialista del cambio? Es una manera linda o sofisticada de decir que queremos estar siempre cerca del calorcito del poder, cerca de los sillones del poder. Y los radicales, todo lo contrario. Tenemos que permanecer fieles a nuestros principios, aunque toque perder elecciones. Aunque toque perder elecciones. Y eso no significa que no querramos gobernar, que no querramos ejercer el poder, porque enseguida nos van a venir a decir eso. Ustedes no tienen vocación de no poder. No tienen vocación de poder. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que va a ocurrir, como lo está pensando el gobierno, lo que el gobierno quiere que ocurra es que el radicalismo no esté nunca como alternativa, que en todo caso la alternativa sea el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es fácil de derrotar en su pensamiento. Sí. En cambio, el radicalismo sería mucho más difícil. Por eso nos quieren poner en ese lugar. Pero la sociedad no tiene responsabilidad. La sociedad está agobiada. Ya lleva demasiadas décadas con promesas incumplidas. La democracia tiene promesas incumplidas. El radicalismo ha hecho el esfuerzo muy importante de
reconstruir la democracia en 1983, pero lo cierto es que después no hemos podido cumplir con lo que ese mismo pacto democrático planteaba, ¿no? Que es, en definitiva, el progreso social, una sociedad incluida, con educación, con igualdad de oportunidades, con progreso económico incluso, con posibilidad de que los hijos vivan mejor que sus padres y los padres y los nietos que sus abuelos. Bueno, eso se rompió de alguna manera. La sociedad va buscando dónde encontrar la salida. Y cuando eso no se encuentra, a veces hay un germen de ideas que son peligrosas, pero la responsabilidad es de los partidos políticos, es de las fuerzas políticas, es de los militantes, es de los dirigentes, es de lo que le dedicamos nuestra vida a hacer esto, ¿no? En ese sentido, lo que faltan, para contestar tu pregunta, son partidos políticos fuertes, partidos políticos orgánicos, partidos políticos organizados, que sean fieles a sus principios, a sus valores, que debatan sus diferencias internamente, pero que se muestren a la sociedad tal cual son. Yo decía que cuando pase un radical por ahí, no importa si la gente te va a votar o no te va a votar en una circunstancia determinada, pero que sí sepa cómo te vas a comportar vos si viene un ajuste a los jubilados, cómo te vas a comportar vos si viene un ajuste a la educación pública, que la gente, aunque en ese momento crea que hay que ajustar a la educación pública, tenga claro que el radicalismo va a estar en las antípodas de eso. No se trata aquí de la cantidad de votos que saquemos en un momento determinado, se trata de la identidad, porque si nosotros cuidamos nuestra identidad, en algún momento van a volver a mirar para acá y nos van a votar. Si nosotros no cuidamos nuestra identidad, van a votar cualquier otra cosa. Van a buscar a cualquier otro que nos va a reemplazar, pero no nos van a votar porque nadie acompaña para cambiar algo que fue parte de aquello que lo llevó a lo que quiere cambiar. Bueno, y ahora entrando un poco dentro de la situación actual que tiene el partido, ¿no? Un bloque de diputados en el Congreso que se terminó separando. Algunos radicales con peluca, ¿no? Como así se lo llamaron, y ellos se apropiaron del término en esto de ser oficialistas, de dentro del Parlamento, estar más a favor del oficialismo, que es lo que podría llegar a ser una oposición, ¿no? A principio de año teníamos quizás como el único exponente en contra de aquella ley ómnibus, me acuerdo, a Martín Lustó, que es el presidente del partido en la actualidad. Después todo eso terminó decantando y terminó generando esta división del bloque dentro de diputados. Y quería preguntarte justamente esto que hablábamos de identidad, ¿no? Como de buscar, de no estar detrás de todo eso. ¿Cómo ves la actualidad de esta ruptura de bloque? ¿Para vos es un fracaso? ¿Es algo que es natural, que es orgánico? Yo primero desdramatizar lo que significa en el radicalismo los quiebres, las rupturas, porque desde que nacimos somos eso. Cuando nosotros hicimos en 1890 la revolución contra el régimen corrupto de Juárez Celman, nos aliamos con Mitre y hicimos la Unión Cívica. Y al año, cuando vimos que Mitre era parte del régimen y era parte de lo viejo, y era una farsa su planteo, rompimos e hicimos la Unión Cívica Radical. Y después la misma Unión Cívica Radical, durante toda la década infame, luego de los gobiernos radicales, luego del golpe del 30, esos gobiernos de la década infame estuvieron llenos de radicales. Hubo muchos radicales que se quedaron con la bandera y que siguieron manteniendo firme las ideas y los principios del partido, y que sostuvieron un irigoyenismo, en algunos casos crítico y en otros casos menos crítico, pero sostuvieron las ideas del irigoyenismo, que eran las ideas del radicalismo, incluso el propio Alvear, ¿no? Cuando muchos de sus ministros estaban integrando los gabinetes de los gobiernos de la década infame. Bueno, ahí el radicalismo se rompió, pero hubo alguien que se quedó con la bandera, y luego se volvió a romper con Frondizi, y hubo alguien que se quedó con la bandera. Es decir, el radicalismo no importa tanto si se rompe o no se rompe. Lo importante es quién se queda con la bandera. Y nosotros tenemos que trabajar para quedarnos con la bandera. Pero no para regodearnos los radicales en nosotros mismos, diciendo yo no me vendí, que eso puede ser muy importante, vos y tu almohada. Por la sociedad argentina y por la democracia argentina.
porque va a llegar el momento en que el radicalismo va a ser necesario, porque va a quedar un desastre de este gobierno que hoy tienen los argentinos. Yo no tengo duda que va a quedar un desastre, como quedó un desastre luego que gobernó el presidente Menem, y hubo que hacerse cargo. Bueno, la solución política que le pudimos dar en ese momento no funcionó del todo bien. Hubo que hacerse cargo, como después hubo que hacerse cargo de lo que nos dejó un populismo distinto, pero un populismo también, el de los Kirchner, y tampoco funcionó. Bueno, creo que en esta etapa, y siendo autocríticos, tenemos que hacernos cargo de que hay que construir la alternativa, pero ser mucho más fieles a nuestros principios, porque la gente nos va a premiar si cuidamos nuestra identidad. Entonces a mí no me preocupa tanto que se rompan los bloques. A mí no me preocupa ni siquiera que se rompa el partido. Ahora, trabajemos para que cuando se rompa la Unión Cívica Radical, las banderas de la Unión Cívica Radical queden muy claramente del lado ganador. Yo trabajo para eso. El otro día estábamos en una reunión en Santa Fe el fin de semana y decían, bueno, pero ¿por qué no convocamos la convención? Convoquemos la convención urgente. Y yo decía, estamos asediados, el radicalismo está siendo asediado. Por supuesto que la convención hay que convocarla, pero primero hay que salir a caminar el país y convencer, correligionario por correligionario, y sobre todo quienes son convencionales, quienes son autoridades de nuestro partido, porque esa convención no nos podemos dar el lujo de perderla. Porque el radicalismo, para mí, desde mi punto de vista, y es probablemente la última defensa que tenemos antes de que venga el desastre. Entonces tenemos que cuidar el radicalismo. Vamos a convocar la convención porque tenemos que hacerlo, pero hace falta movilizarnos, discutir, debatir, generar ámbitos incluso asamblearios, inorgánicos, porque después vendrán los orgánicos, donde los militantes discutamos mucho y sobre todo convenzamos a los que tenemos que convencer para que esa convención, cuando la reunamos, defina algo muy claro, porque después podemos tener diferencias en un montón de cosas, pero hay una en la que no podemos transigir, que es que con Milei no vamos a ningún lado y que el radicalismo tiene que estar en la oposición. Eso es lo que tiene que definir la próxima convención. Si la convocamos hoy, yo no sé si la ganamos. Y yo la quiero ganar. La tenemos que salir a ganar. Y para eso los radicales tenemos nuestras ideas, nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de caminar el país, de recorrer, de reunirnos con los militantes, de escuchar a la gente, de poner la oreja. Hay que poner la oreja a los que se sienten radicales, pero también a los que no sintiéndose radicales, siempre esperaron que el radicalismo cumpla un rol. Porque eso es muy importante. Aún los que no votan al radicalismo esperan que el radicalismo cumpla un rol en la democracia argentina. A ellos también le debemos ser fieles y honestos a nuestra identidad. No, me parece perfecto y muy clarificador, ¿no? Dentro del panorama que tenemos hoy. Y estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Vos como parte creadora de esta rama que se llama Cantera Popular, allá que nació a principios del siglo, con esta crisis que decías, y también una crisis intrapartidaria, ¿no? Y desde un vos, dentro de una juventud radical también, ¿no? Hoy la juventud, o por lo menos la última elección, pareciera ser que se volcó hacia el lado de las redes sociales, todo el fenómeno nuevo, revolucionario que traía el libertarianismo. Y lo que a mí me surge preguntarte, y quería saber, porque como un asiduo militante de la juventud como fuiste, ¿cómo ves y qué crees que cómo se puede inspirar a aquellos jóvenes que hoy están quedando un poco desilusionados también dentro del modelo que resultó ser el mileísmo, ¿no? El anticasta, el te vengo a solucionar los problemas, todo, y de repente jóvenes de clase media, clase media baja, jóvenes profesionales que recién están saliendo a la vida profesional, jóvenes universitarios inclusive, ¿no? Con lo importante que es la militancia universitaria, se pueden sentir desahuciados y que creo que puede ser que haya una respuesta dentro del partido para ellos, ¿no? El 60% de la población argentina actual se puede decir que no vivió la dictadura, ¿no? Sí. Eso es un montón. Porque vos contás 40 años, pero en realidad tenés que contar 50, porque yo nací en el 73, la dictadura vino después.
del 76 al 83, pero yo en el 83 recién empezaba a tener conciencia política, Claro. 10 años después. Entonces tenés que contar 50 años para atrás. Entonces es muy grande la población que no vivió la dictadura y que tiene estos niveles de desazón por lo que es un tobogán que no termina nunca de caer y por sentir que en la Argentina no hay futuro ni posibilidades de progreso. Entonces, no conoce el peligro de una dictadura y tiene su vida desarrollada entera en un marco de decadencia nacional. Ese combo es un combo muy difícil para lograr que la gente entienda. Cuando más joven, más difícil todavía. Entonces yo lo primero que creo es que la juventud ahora se volcó hacia el actual presidente, pero antes se había volcado hacia la expresidenta Fernández de Kirchner y antes hacia el expresidente Kirchner. No sé si en algún momento probablemente también hubo una juventud que adhería a las ideas neoliberales del presidente Menem. Bueno, los jóvenes buscan, como todos, un futuro mejor y de vuelta se aferran a los que le ofrecen un cambio, porque lo que tienen no les gusta. Uh-huh. Lo que yo creo que, yendo un poco a tu pregunta, que ese lugar de la plaza pública virtual, que son las redes sociales o las nuevas formas de comunicación, yo veo que estamos haciendo un esfuerzo importante. Creo que este espacio en el que ustedes hoy me invitan tienen que ver con ese esfuerzo, por ocupar y por dar la pelea, por cierto, con muy desiguales condiciones de fierros. Claro, ¿no? Sí, sí. Pero estamos dando la pelea en esos ámbitos, pero yo diría que no la dejemos de combinar nunca con la territorialidad. Eso es algo que nosotros los radicales y la organización política, eso es algo que nosotros los radicales sabemos hacer muy bien. Muy bien, diría que no lo sabe hacer nadie más. Y si combinamos las dos cosas vamos a sacar diferencia. Hay que recorrer el país, hay que caminar el país, hay que organizarse. Las grandes revoluciones y también las grandes resistencias la hicieron grupos muy pequeños de personas. Muy pequeños de personas. Por lo general, las grandes masas al principio no están. Después se van sumando y tenemos procesos como, por ejemplo, el del 83. Pero muy pocos meses antes había un Alfonsín en Soledad que se oponía a la guerra de Malvinas. Claro. ¿No? Sí. Y los que hicieron la revolución del parque también eran pocos. El radicalismo de masas que significó el irigoyenismo fue muy posterior. Fue muy posterior. Es decir, siempre en los procesos políticos hay un grupo muy pequeño o relativamente pequeño de personas que se organizan, pero tienen fuertes convicciones. Fuertes convicciones. Y a partir de esas fuertes convicciones pueden transmitir una idea y luego se van sumando las mayorías. Y creo que ese es el lugar que hay que ocupar. Y lo tenemos que hacer transversalmente a las generaciones. La juventud, los sectores donde más dificultades tenemos, que creo que son los sectores que tienen entre 30 y 50 años, porque es el momento de la vida en la cual vos ya sentís que no sos joven y por lo tanto no tenés toda la vida por delante y sentís todo el peso de tu frustración. Porque la Argentina está, como te decía antes, en un tobogán sin dejar de caer hace demasiadas décadas. Bueno, lo tenemos que hacer con ellos y también lo tenemos que hacer con los que tienen todavía el recuerdo de la tragedia nacional que significó no solo la dictadura, sino el proceso de violencia política previo. El proceso de violencia política previo. El otro día reflexionábamos sobre el abrazo Balbín-Perón, ¿no? Porque se produjo un nuevo aniversario, del abrazo Balbín-Perón. Y yo decía, bueno, ese abrazo entre dos tipos que tenían muy poco que ver uno con el otro, que habían sido enemigos, adversarios, al punto tal que uno, presidente, lo había tenido preso al otro por desacato a la figura presidencial. Todo eso, bueno, ese abrazo se dio cuando los dos ya viejos comprendieron que la Argentina se teñía de sangre y se iba a... Bueno,
veían lo que venía Claro. enfrente. Bueno, no se pudo evitar a las 3A. No se pudo evitar a la dictadura militar. Pero sembró las bases sobre las cuales después Raúl Alfonsín, en 1983, y recordá el discurso del Obelisco, en el cual Alfonsín habla de que la democracia argentina la vamos a construir los radicales de Alvear, Levenson, Larralde, Balbín, Ilia, pero también los socialistas de Palacios, de Juan B. Justo, pero también los progresistas de Lisandro de la Torre, pero también los liberales de Carlos Pellegrini y los peronistas de Perón y Evita. Eso decía Alfonsín en los actos previos a su triunfo electoral, y ahí él estaba amasando la democracia que quería hacer. Lo más importante para Raúl Alfonsín, durante todo su gobierno, fue llegar a las elecciones del 89 y entregarle la banda presidencial a otro presidente elegido por el pueblo. No era entregársela necesariamente a otro de su partido, ni mucho menos ser él el que se quede. ¿Qué diferencia hay con muchos políticos de esta etapa, de esta época, ¿no? De todos los partidos, incluso del nuestro? Entonces me parece que ese abrazo Balbín Perón, esos gestos que se hacen cuando todo parece naufragar, son muy importantes para construir el futuro, aunque en el medio sobrevenga la tragedia. Esta es una época en la que nosotros tenemos la obligación de hacer gestos simbólicos, fuertes, democráticos, muy fuertes, aunque no esté de moda. Los gestos democráticos, los lugares de encuentro, los lugares del consenso, los lugares del diálogo. Aunque no esté de moda y no junte votos, hay que hacerlo. Porque dentro de algunos años, y esperemos que no sea lamentando una tragedia en el medio, dentro de muchos años, sobre eso se va a construir el futuro. Bueno, me parece súper importante dentro también de un contexto no solo nacional, sino también mundial de una violencia que sube de forma muy virulenta, ¿no? Que se empieza a propagar y que el discurso en contra de alguien insultando directamente, bueno, Estados Unidos hace poco terminó votando eso, ¿no? Más allá de que podemos hablar de si fracasó o no el modelo demócrata y cómo fueron las elecciones, en definitiva tenemos otra vez a Trump como presidente. En Europa también pareciera que se está gestando algo parecido. Entonces me parece que es importantísimo traer y evocar esos momentos de unidad y de tratar de tener una comunión como argentinos, ¿no? Comprender que no, acá no es uno en contra del otro, sino que somos argentinos con diferentes quizás modelos políticos, pero terminamos siendo argentinos dentro de una democracia, ¿no? Y lo importante que es mantenerla, que creo que es este pacto democrático que estuvimos hablando desde que comenzamos la charla. Sí, es cierto que hay un fenómeno mundial muy peligroso. Bueno, el mundo está en guerra. Y que la derecha en todos estos lugares que vos mencionás es fuerte y crece y se fortalece, y que muchas veces las respuestas a esa derecha tampoco son las mejores, porque la grieta es mundial, Sí, no es solo sí, en la sí. Argentina. Pero déjame ponerte un par de ejemplos. Nosotros en nuestra región, que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que sea una región de paz, porque además va a ser la región que puede garantizarle al mundo cierto nivel de seguridad alimentaria. Tenemos un proceso político como el de Uruguay, tenemos un proceso político como el de Chile, incluso tenemos un proceso político como el de Brasil o el de Colombia. Te puede gustar más o menos el presidente Petro, pero lo cierto es que en nuestra región, en nuestro continente, el único lugar donde se ve un proceso de derechización tan profundo es la Argentina, porque ni Paraguay es eso. Entonces esta es una región donde las instituciones democráticas por las cuales tanto luchó Raúl Alfonsín, porque todos estos países que yo te mencioné, Chile, Uruguay, Brasil, incluso Paraguay, no tendrían democracia, Bolivia, no tendrían democracia, o les hubiese costado mucho la democracia si no hubiese existido un Raúl Alfonsín en 1983. Porque si para algo trabajó Raúl, fue para democratizar la región. No puede haber democracia en un país si en tus vecinos no hay democracia. Eso lo tenía claro. Bueno, nosotros, los socialdemócratas de la Argentina, tenemos que trabajar para que esta región sea una región de paz, una región
en la que cuidemos la democracia y donde podamos las futuras generaciones no solo vivir, sino mostrarles al mundo que es posible construir el futuro con todos los problemas que tenemos, ambientales y de todo tipo, construir un futuro en base a la paz. Y para eso, lo más importante es sacar a la Argentina de esta lógica de amigo-enemigo en la que nos quiere poner no solo el partido gobernante, sino también quien pretende ser el principal partido de oposición. Es tiempo también de que quienes encarnemos la alternativa vayamos por un lugar no populista, recuperando la agenda democrática, institucional de 1983. Bueno, se me venía a la cabeza este refrán que dice pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Y quería, no solo de Argentina, sino también ahora quería ir un poco más micro, ¿no? Como, no sé si es micro, pero sí ir a tu aldea quizás, ¿no? Que vendría a ser Santa Fe. ¿Cómo están trabajando? Es una provincia que actualmente tiene un nuevo gobernador, que está luchando para poder sacar la provincia adelante, bastante conflictivo todo, pero ¿cómo ves el proceso? ¿Cómo están trabajando desde la Casa de Santa Fe? Bueno, paz. El gobierno de Maxi Puyaro se hace cargo de una provincia donde tenía a su ciudad más importante, Rosario, prácticamente sitiada por el narcotráfico, con la gente con mucho miedo, que no se animaba a salir a la calle. Era una ciudad verdaderamente sitiada. En pocos meses se logró modificar esa realidad. Pacificación. ¿Cómo se logra la pacificación? Bueno, fundamentalmente planteando políticas públicas que no tienen que ser represivas, tienen que ser sólidas, firmes. En este caso fue controlar la cárcel. No es lo mismo quien delinque para robar un comercio, para que quien forma parte de una mafia, ya sea del narcotráfico, ya sea de la trata de personas. No es lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que hizo, o delitos sexuales incluso, lo primero que hizo el gobierno fue: vamos a ordenar la cárcel. Las organizaciones criminales, que son las que terminan sitiando a una ciudad como la de Rosario, ya no pueden manejar sus organizaciones desde la cárcel, que es lo que ocurría antes, servicio penitenciario. Lo segundo, bueno, la presencia de una policía preparada, trabajando junto con el resto del Estado democrático, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, que en el mes de enero le dio al gobierno de Puyaro más de 15 leyes vinculadas a la cuestión de la seguridad, permitió que en 6 meses terminemos con esa situación. ¿Hay riesgo? Por supuesto que hay riesgo. El adversario, el enemigo, ¿no? Sí que no es un adversario, sino que es un enemigo muy, muy poderoso, pero ahí tenemos una Rosario pacificada, una provincia pacificada, la gente lo palpa, la gente lo ve, la gente lo siente y ya no tiene miedo. Hemos derrotado el miedo en Santa Fe. Lo primero que derrotamos es el miedo. Por eso Maxi habla de narcoterrorismo, no habla de narcotráfico, narcoterrorismo, porque narcotráfico puede haber en muchos lugares del mundo, pero cuando eso es narcoterrorismo, es que actúan con el miedo. Lo segundo, la educación. La educación. Terminar con la idea esta de la no repitencia y que la política educativa basada en la incorporación de conocimientos quedara relegada en la idea de incluir con papelitos que no incluyen nada porque después no te preparan para salir a enfrentar la vida, ¿no? Sobre todo en un mundo del trabajo cada vez más difícil, cada vez más complejo. Ahí hay un proceso muy importante que, por supuesto, como pasa en la política educativa, no se ve en un año, ni en 2, ni en 3, se va a ver probablemente en una década. Pero el segundo pilar del gobierno de la provincia de Santa Fe es la revolución educativa. Y el tercer pilar es el pilar productivo. El pilar productivo que tiene que ver, no puede haber producción si no hay paz, y no puede haber competitividad si a lo que producís no le agregás valor. Entonces, educación, producción
y seguridad van de la mano y forman parte del modelo Santa Fe para salir de la crisis. Objetivo, duplicar las exportaciones. Pero las exportaciones santafesinas, duplicarlas en 4 años de gobierno, pero incorporándole valor. Por eso, luego aparece algo que lo puede hacer muy complejo, pero ya te voy a decir cómo lo afronta el gobierno de Santa Fe, que es toda la infraestructura que se necesita, infraestructura para la producción que se necesita para producir esta duplicación de las exportaciones santafesinas. En rutas, en conectividad, en energía, en puertos, toda la discusión de la hidrovía, todo lo que significa para que la producción santafesina pueda salir de manera más competitiva al mundo, ¿no? Que tiene que ver con la macro, pero no solo tiene que ver con la macro, porque si vos tenés mejores rutas, y si vos tenés ferrocarriles, y si vos tenés, en lugar de el puerto de aguas profundas más importante en Campana o en Rosario, lo tenés como lo queremos hacer nosotros en Villa Ocampo, bueno, nos vamos a ver, todo el norte de Santa Fe va a bajar los costos de la producción de manera sideral y además se va a beneficiar Chaco y se va a beneficiar Corrientes y se va a beneficiar Formosa y se va a beneficiar Misiones. Entonces también hay todo un trabajo de regionalización del interior productivo vinculado a las grandes obras de infraestructura que son necesarias hacer para generar riqueza, para generar producción. Pero no se puede hacer eso porque los capitales pueden venir o no venir por la macro, pero te aseguro que no van a venir si no está pacificada la provincia de Santa Fe. Entonces ese es el modelo santafesino, vamos muy bien, hemos hecho en la ciudad de Rosario, que era una ciudad sitiada en el mes de marzo, en el mes de octubre se hizo un foro de negocios que trajo a la ciudad de Rosario a 40 misiones comerciales, 200 misiones comerciales de 40 países y a más de 1.000 productores santafesinos que hicieron negocios con esas misiones comerciales de esos 40 países. Y se hizo en Rosario, en la ciudad de Rosario. Y ahí los empresarios de todo el mundo decían, no podemos creer, creíamos que acá íbamos a estar como en Medellín. No, claro. No estábamos como en Medellín. Podías caminar por la calle porque se había podido pacificar Rosario, porque se agarró a tiempo y se llevó adelante una política pública de pacificación. Pero entonces ahora esos empresarios se fueron al mundo a contar que Santa Fe es un lugar para ir a invertir. Después viene la macro, después vienen las discusiones con el gobierno nacional. Un gobierno nacional que se retira de la obra pública, que solo le importa la caja, que desinvierte en educación pública y en investigación, y todo eso lo vamos a pagar, pero tenés un gobierno que es eficiente en la utilización de sus recursos y que está haciendo obra pública. Porque hoy la discusión que tiene Santa Fe con el gobierno nacional es que el gobierno nacional no le quiere dar las rutas nacionales para que las arregle Santa Fe, porque Santa Fe tiene la plata para arreglarlas. Y vos me decís, ¿cómo tiene la plata para arreglarlas? ¿Por qué no está en crisis Santa Fe? Bueno, porque lo primero que hicimos fue discutir con el sector público las paritarias, porque el gobierno que se fue nos había dejado una cláusula gatillo atada a la inflación. Y nosotros con toda honestidad le dijimos a los gremios que no podíamos hacernos cargo de eso, que quisiéramos de corazón poder hacernos cargo de eso, pero que nosotros podíamos atar el aumento de los sueldos de la administración pública a la recaudación, no a la inflación. Y eso es lo que le ha permitido al gobierno de Puyaro no quebrar la provincia y ordenarla y pasar de tener déficit a tener superávit y hoy poder estar haciendo inversiones en obra pública que ningún otro país, ninguna otra provincia argentina está haciendo. Bueno, a veces hay que decirle a la gente, esto no depende de nosotros, esto es lo que nos dejaron, esto es lo que tenemos. Si hacemos lo que deberíamos hacer, porque está bien que los salarios se ajusten por inflación, pero si hacemos eso, quebramos en 6 meses. Y lo pudimos hacer y hoy el gobierno de Puyaro tiene un 60%, 70% de aprobación pública. Bueno, claramente es un consenso social que ustedes pudieron lograr con todo el apoyo político que recibió Maxi Puyaro y que pensaba recién en esto de romper el círculo vicioso para que sea un círculo virtuoso, ¿no? Porque en definitiva
terminó trayendo mucha más productividad y una bonanza económica a Santa Fe, que me parece que está buenísimo, sobre todo para extrapolarlo también a las políticas que se toman desde el gobierno nacional, ¿no? Como las lógicas de pensar el equilibrio, la balanza financiera, las inversiones, todo el superávit económico, cómo se piensa a un nivel o con un modelo y cómo se piensa a otro modelo y ver cómo funciona también, eso está bueno. Y lo que te quería preguntar, Hernán, también es dentro de la política, algo que fue muy bastardeado, ¿no? Dentro de la campaña y ahora también en el ejercicio de Milei, por lo menos desde la forma dialéctica. Después podemos ver qué hace con el Estado, ¿no? Pero te quería preguntar sobre la administración estatal, sobre el rol que tiene que tener el Estado, porque en una lógica de países que empiezan a pensar la menor intervención estatal dentro de todo lo posible que se pueda, lo menor, ¿no? Como hay que destruir el Estado, no tiene que estar, no tiene que ser mediador, porque es justamente el Estado el que lleva al fracaso personal y en alguna forma por detrás también como el Estado atenta en contra de tu libertad, ¿no? Y me parece que en esta materia podés contarnos un poco cómo se ve el Estado, ¿no? Cómo debería ser. Yo creo que la admiración recíproca que se tienen el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, y el gobernador de Santa Fe tiene mucho que ver con lo que ambos piensan y en lo que coinciden de cómo debe ser un Estado. Un Estado tiene que ser eficiente, pero no necesariamente chico y mucho menos inexistente. En Santa Fe se trabaja para fortalecer el Estado. De hecho, el laboratorio industrial farmacéutico, el LIF, es un laboratorio del Estado que está proveyendo medicamentos al sector de salud público de Santa Fe y está permitiendo ahorrar una cantidad de recursos enormes que antes se compraban a los laboratorios privados. Y eso fue una de las primeras medidas. El laboratorio ya existía, pero estaba muy poco financiado. Una de las primeras medidas del gobierno de Puyaro fue poner mucha plata en el LIF para que el LIF empiece a producir medicamentos. Y eso ya nos está permitiendo hacer un ahorro muy importante. Es una empresa pública, una empresa del Estado, de medicamentos. Esto lo saben pocos argentinos. Y, por ejemplo, nos va a permitir hacer frente a toda la campaña con lo que puede ser una nueva crecida del dengue, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener el jueves la Noche de las Casas y el LIF va a venir a la Casa de Santa Fe y va a repartir algunas muestras gratis, no solo de repelentes y de pomada para combatir el sol, el cáncer de sol, sino también cannabis medicinal. Ujú. Bueno, todo eso lo hace el laboratorio público. Pero además, nosotros hicimos algo muy importante con los docentes. Había un montón, toda una masa salarial que se escurría en licencias mal otorgadas. Licencias mal otorgadas. Que vos podés decir, bueno, era una manera de generar empleo, porque cuando vos estás con dificultades de empleo, los docentes se toman licencia y entonces hay una cantidad de docentes que reemplazan. Pero eso terminaba no solo hundiendo al sistema, sino que además impactaba directamente en la calidad educativa, porque cuando vos a un chico le cambian muchas veces el docente frente al aula, tiene un impacto en la calidad educativa. Pero fíjense que empezamos a revisar esas licencias mal otorgadas y logramos un ahorro tan grande, tan importante, que nos permitió dar un premio a el presentismo docente. Entonces, no solo que terminamos con el problema del impacto de los docentes que no iban a dar clases porque se pedían hasta una licencia para cuidado de suegro, te estoy diciendo la verdad. Ah, ok. Existía hasta para cuidado de suegro, de suegra. Entonces no iban a dar clase y tenía un impacto en la calidad pedagógica de la educación, sino que además pudimos premiar a los que iban. Y al premiar a los que iban, logramos que los chicos cumplan la cantidad de días de clase que tenían que tener. Estamos terminando las clases ahora. Eso va a impactar directamente. Y eso es
administración de los recursos del Estado. Nosotros no es que sacamos plata de ahí para llevarla a otro lado. Sacamos plata de ahí, de licencias mal dadas, y la dejamos en el sistema de educación. La dejamos en el sistema educativo. El Ministerio de Obras Públicas está haciendo rutas, está haciendo obras públicas fundamentales, está haciendo obras energéticas, la empresa provincial de la energía, ley de la legislatura porteña del otro día. Ustedes saben que la empresa provincial de la energía todavía tenía el otorgamiento de empleo hereditario. Bueno, eso se acaba de sacar. Porque acá, si no, después viene Sturzenegger y dice que él está haciendo la gran desregulación y reforma. Bueno, hay reformas que el Estado tiene que hacer, pero que tiene que ver no con desaparecer al Estado, sino con hacerlo más eficiente y además hacerlo más justo. Porque si había algo injusto, es que se ingrese a la empresa provincial de la energía, no por tus cualidades o por tus aptitudes, sino que ingreses porque eras hijo de alguien que había estado en la empresa. Bueno, esos cambios que vos decís, yo te podría enumerar un montón, tienen que ver con la idea de que debe existir un Estado, que tiene que ser un Estado fuerte, que tiene que ser un Estado eficiente y que tiene que ser un Estado justo. En Santa Fe se está construyendo el Estado. Bueno, no, me parece importantísimo porque dentro de lo denostado que está el empleo público, ¿no? Al empleado público, a la persona que se le dice paria, bueno, un montón de cosas que se han generado atrás del empleo público, parece ser, a mí me da la sensación que no se trata el plan de este gobierno no se trata de algo, de una solución, sino como de vagueza creativa, ¿no? Me parece que es no buscar la forma de solucionar y bueno, claramente cuando te escucho se ve que administrando lo mismo que tenemos, lo mismo que tienen ahí en la caja del Estado, ya me hice parte, soy santafesino ahora, administrando lo que tienen se puede llegar a políticas públicas realmente eficientes y que se puede llegar a trabajar bien y que el Estado sea, que brinde esta equidad, ¿no? O trate de subsanar aquellos lugares que después el lugar privado no puede dar, ¿no? Desde educación, salud, bueno, seguridad, me parece que son pilares. Sí, bueno, en seguridad, licitaciones bien hechas que te permiten comprar mayor cantidad de patrulleros de los que estaban previsto comprar con la misma plata. La subasta pública de los bienes del narcotráfico, de las bandas criminales que terminan incorporándose a las flotas de la propia policía para combatir a las mafias y a la delincuencia. Es decir, todo eso es administración del Estado. Todo eso es administración del Estado. Transparencia. El otro día, esta misma semana, se estableció el sistema, la ventanilla única para plantear invertir en la provincia de Santa Fe. ¿No? En la provincia de Santa Fe, si vos querés invertir, tenés un lugar para venir y ahí es absolutamente todo transparente. Entonces, cuando la gente ve eso, el Estado se legitima. El Estado empieza a ser visto como algo importante y como algo bueno. Es una batalla cultural. Es una batalla cultural. Por eso es muy importante poder contar estas cosas que ocurren en una provincia como la de Santa Fe, porque si bien es un Estado subnacional y el Estado nacional es otra cosa, estamos hablando del Estado. Uh-huh. Estamos hablando del Estado. Y no estamos hablando de déficit fiscal, porque Santa Fe tiene superávit fiscal. El superávit fiscal, como la baja inflación, ya son cuestiones que los argentinos asumimos que son importantes y necesarias como para poder desarrollarnos. Con inflación y con déficit fiscal, los que más pierden son los más humildes. Ya está, eso está claro. Está claro también que las intenciones de Milei son otras, ¿no? Sí. Es destruir el Estado, que necesariamente tiene que estar para cuidar a los que menos tienen y que de alguna manera el proceso de ascenso social sea virtuoso en la Argentina. Bueno, Hernán, muchas gracias. Te voy a preguntar, para quienes estamos acá en Buenos Aires, cómo es lo de mañana, lo del jueves. Lo del jueves. ¿Cómo podemos visitar la Casa de Santa Fe? Todas las bueno, yo quiero que vengan a la de Santa Fe, sí. Pero en realidad todas las casas de provincia que estamos reunidas en el Confedro,
que es una confederación de delegaciones federales, todos los años se organiza la Noche de las Casas, que es una noche que va desde las 18 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y ahí se presenta toda la riqueza cultural, productiva, creativa que tiene una provincia. Nosotros vamos a tener desde el Museo del Deporte, que está en Rosario, que aparte les pido que lo visiten, de donde traemos a la Copa América, que es una réplica de la Copa América, que está exhibida en el Museo del Deporte santafesino y va a estar ahí, la vamos a poder ver, hasta grupos impresionantes de jazz santafesino, de folclore santafesino, de rock santafesino, hasta un stand del LIF, ¿no? Claro, sí, te lo sí, contaba. Empresas que van a hacer degustaciones, empresas muy importantes, no las voy a nombrar, pero empresas muy importantes de Santa Fe que van a hacer degustaciones gratuitas, sorteos de empresas santafesinas que van a sortear importantes premios. Bueno, una noche para mostrar lo que somos. Y un detalle, vamos a presentar un libro de una tesis que se descubrió, para los amantes de la literatura, se descubrió en una actividad que hicimos en la Casa de Santa Fe cuando recién arrancábamos este año, que fue que en el Aleph, Jorge Luis Borges habla de sus visitas a Santa Fe y que en esas visitas a Santa Fe llegaba a visitar a su amiga y después que su amiga falleció, a la familia de su amiga, llegaba a esa casa con un alfajor santafesino. Entonces hay un vínculo entre el alfajor santafesino y el Aleph de Jorge Luis Borges. Lo vamos a estar presentando ahí y vamos a tener muchas empresas de alfajores santafesinos que además van a estar haciendo degustaciones gratuitas y también van a estar vendiendo, por supuesto, pero vamos a poder probar el alfajor santafesino, los fiambres de otras empresas, los quesos de otras empresas, las hamburguesas de otras empresas. Dulce de leche también va a haber. Dulce de leche, una marca de dulce de leche riquísimo, no muy conocida, riquísimo, que va a estar ahí también presente. Bueno, todo eso se va a poder hacer entre las 18 horas y las 12 de la noche en 25 de mayo 178. Y va a haber liso santafesino. También, bueno, está bien. Supuesto. Un montón de cosas. Están más que invitados, invitadas. Me parece importantísimo que existan estos lugares también para hablar de federalismo, ¿no? Porque muchas veces parece ser, en Buenos Aires nos quedamos simplemente con la ciudad y con eso, y el país realmente es parte de un todo, y que muchas veces me parece que la palabra federal queda un poco... Después de la General Paz o después de Buenos Aires queda medio... Y si tenés un segundo más, te digo, sí. la ciudad de Buenos Aires colabora mucho con esto. Es parte de nuestro federalismo. La ciudad de Buenos Aires es parte de nuestro federalismo y está muy integrada a través de su Secretaría de Cultura en la organización de la Noche de las Casas. Les quiero agradecer muchísimo porque la verdad que así como hace Buenos Aires, celebra sus regiones, da una mano. Estamos hablando que cortamos las calles, de que ponemos grandes escenarios frente a nuestras casas. Hay todo un apoyo logístico de la ciudad que agradecemos, pero sobre todo porque para ellos es una política de Estado, va más allá de quién puede ser jefe de gobierno o esas cosas. Es una política de Estado y se sienten parte de nuestro federalismo. Una cosa es el gobierno nacional y otra cosa son las 24 jurisdicciones. La ciudad de Buenos Aires es una más de esas 24 jurisdicciones y por eso también celebra esta Noche de las Casas a pesar de que son anfitriones. Bueno, clarísimo, Hernán. Me parece un gusto, la verdad, haberte entrevistado, haber hablado. Y bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Nos encontramos el próximo viernes no, el próximo miércoles con otra nota acá en Eureka. Gracias.